Bueno, gente, ¿cómo andan? Otro video más de Bitcoin. Estamos en $100.400 y dijimos, tenemos que esperar que cierre la vela para poder juzgarla. No podemos juzgar una vela que todavía no cerró. Efectivamente, dejamos pasar el tiempo, dejamos pasar las horas y esa vela del día de ayer cierra por encima de la media de 55, rozando la media de 10 periodos, levemente por debajo de la media de 10 periodos. Y esto nos da un panorama en el cual, para mí, insisto, sigue manteniéndose la estructura alcista en este rango de Bitcoin. Es decir, cada vez que tocamos una media de 55, estadísticamente siempre sea una zona de compra. Media de 55 subió, media de 55 subió, y cuando el precio estuvo en la media de 55, lo correcto fue haber hecho una compra. ¿Quién es? ¿Cualquier persona? No. Claramente no. Estamos en máximos históricos o cerca de máximos históricos y las únicas personas que tenían que hacer compras en estas zonas de precio eran los que tenían entre un 60 y un 80% de liquidez, es decir, de dólares. La gente que por el contrario no tenía entre un 60 y un 80% de liquidez no tenía por qué comprar. Ahora, analicemos qué puede suceder en el futuro, si esto es tan rápido y tan fácil como decir Bitcoin a partir de acá los 113.000 o si podemos tener algún tipo de turbulencia restante. No obstante, sobre la media de 55, con un patrón diario el cual le falta recorrido, cuidado con eso, le falta recorrido, vemos que queda un valle rojo todavía por formarse. No obstante, vela con absorción por la parte de abajo, media de 55 periodos, esto estadísticamente siempre tendría que terminar, aunque sea en un movimiento alcista. Si no es inmenso, si no es hasta los 130.000, nos tendría que estar llevando alrededor de valores de 105.000, 104.000. Ahora, ¿esto va a suceder mañana? ¿Va a suceder pasado mañana? ¿Tenemos que entrar ya apalancados a 20x? No, claramente no. Apalancamiento por un lado, spot por otro. Si quieren hablamos de apalancamiento muy levemente y muy rápidamente. Para hablar de apalancamiento nos tenemos que ir claramente a un gráfico de 4 horas. Recién un miembro de la comunidad me preguntó, vamos a ver rápidamente la sección de comunidad, me estaba preguntando si no teníamos que acceder a una posición en long, que entrar en una posición en long. No me acuerdo bien si fue en esta publicación. Y acá está el comentario del miembro del canal. Recuerden que si sos miembro podés no solamente acceder a la comunidad privada y ver y acceder a contenido exclusivo, sino que también podés abrir debate, comentar, charlar con los miembros. A ver, en la comunidad lo que intentamos siempre es aprender. Yo subo contenido el cual el objetivo que tiene justamente dicho contenido es aprender, no simplemente dar señales de shorts o long, los cuales a veces lo hacemos, a veces sale bien, otras veces sale mal. No obstante, como primera medida, en futuros, nunca con más de un 5%, 6% de tu capital total. Punto número 2. Vamos a ver y a leer el comentario que nos estaba dejando el miembro del canal, Martín. Está óptimo para meter un long ahora, aunque falta desarrollo del valle rojo del ADX por debajo del punto 23, inclinándose hacia arriba en gráfico diario. Bueno, yo acá le respondí que lo veo cerca de una media de 55 al precio en gráfico de 4 horas. Recordemos que cuando el precio se acerca a la media de 55 por debajo, esta media tiende a funcionar como resistencia. Y yo sé que ahora quizá ustedes me dirán un patrón el cual yo también lo estoy viendo, que es el hecho de que el precio de Bitcoin, si bien rebotó en una media de 55 periodos, si bien hizo esto, ahora está intentando caer pero no puede volver a caer, no está pudiendo volver a caer. Y es verdad que eso a priori es alcista. Ahora, en gráfico de 4 horas, idealmente, a mí para encontrar alguna posición en long, lo que me gustaría ver es que este ADX se ponga por debajo de la media de 55. Y en todo este trayecto, en el cual el ADX se pone por debajo del punto 25, del punto 23, a ver, de esta línea horizontal blanca, tranquilamente el precio puede hacer algo como esto. Y esta sería mi proyección principal en gráfico de 4 horas. Entonces, si vos querés operar long a partir del precio actual, podés hacerlo ahora, es arriesgado. Para mí no hay una entrada en long acá. Yo primeramente voy a dejar una cruz, no hay entrada en long porque el movimiento es muy corto. Tenemos una media de 55 muy cerca, el precio incluso se puede frenar antes de llegar a esos 103.000, puede frenarse en los 101.000, entonces a partir de ahí encontrar caídas. En función a eso, en función a que el movimiento principal en gráfico de 4 horas es bajista, no sé si de acá a 4 horas, de acá a 8 horas o de acá a 2 días, pero para mí el movimiento principal en 4 horas es bajista. Long ahí no se abre. La única posibilidad de un long sería que el precio haga algo por el estilo y acá podemos arriesgar un long con el 5% de nuestro capital y a máximo, como máximo 5x. No más que eso y no más que esa porción de capital. 5% de capital a 5x, pero no en el precio actual. Esta es mi proyección, gente. A ver, yo siempre dejo una flecha, trato siempre de dejar una sola proyección, trato de no dejar múltiples proyecciones, que para arriba, que para abajo, no. A ver, para mí en gráfico de 4 horas, próximamente el movimiento principal y general que va a tener Bitcoin es bajista. Ahora, nos tenemos que ubicar en temporalidades, porque si vos pensás que yo por decirte que en gráfico de 4 horas vamos a tener un movimiento bajista, vos automáticamente pensás
¿Qué? ¿Nos vamos a desmoronar? ¿Que nos vamos a ir a los 86.000? Bueno, no, ahí hay un problema de temporalidades. Cuando yo digo que en gráfico de 4 horas el movimiento es bajista, estoy diciendo que a corto plazo el movimiento es bajista. Estoy diciendo que simplemente podemos tener alguna que otra caída que puede ser en forma de mechazo, al igual que lo hizo con esta vela en diario. Es decir, un movimiento bajista en 4 horas puede ser un mechazo, puede ser simplemente este mechazo que estamos viendo acá en un gráfico diario y volver a subir. Entonces, nada de entender o interpretar a un movimiento bajista a corto plazo como un movimiento bajista importante. No, un movimiento bajista a corto plazo no es un movimiento importante, si no veamos lo que sucedió acá. Si nosotros nos concentramos en el mechazo de esta vela, nosotros lo marcamos de acá hasta acá. Ahora, vámonos al gráfico de 4 horas. Cuando nos vamos al gráfico de 4 horas, claramente lo podemos ver como una vela roja, fuerte, grande, que rápidamente recuperó y que terminó siendo una vela verde en gráfico diario. Entonces, ubiquémonos en temporalidades. En futuros, para mí no podemos estar viendo un gráfico diario. Es verdad que en gráfico diario tomamos contexto del mercado, sí. Un gráfico diario nos sirve a nosotros para justamente entender en qué momento estamos del mercado. Ahora, la entrada se busca en gráfico de 4 horas y sobre una media de 55 es imposible, al menos para mí, entrar en posiciones en long. Miremos cómo, mientras grabamos el video, estamos encontrando un rechazo importante en esa media de 55. Veamos cómo el precio se acercó a esa media de 55, hasta recién, hasta hace un ratito, esta vela era verde. Y rápidamente vemos que está cayendo y está encontrando rechazo. Y yo no sé si esta caída es para seguir cayendo, pero para mí, gente, ahí entrada en 4 horas no hay. Entrada en long no hay. Ahora, quiero que vayamos a un gráfico diario, temporalidad principal. Recordemos que en gráfico diario, en la proyección, nosotros la tenemos hace 3 días, un poco más de 3 días, y dijimos que ya sea a partir de $2.000 o de la media de 55 en la cual nos encontramos justamente el día de hoy, el movimiento es alcista. Y yo esa proyección la mantengo. Yo la flecha, a partir del precio actual, la voy a dejar alcista. No sé si de hoy para mañana. Ven que esta flecha yo la estoy dejando alcista de hoy para mañana. No, de hoy para 2 semanas, ¿por qué no 20 días? Entonces, de hoy a 2 semanas, 20 días, el precio puede estar tranquilamente en los $105.000, $106.000. Lo ideal sería, especulativamente, que rompa este doble techo, en el cual para mí mucha gente entró en posiciones en short, y tendrían que estar siendo liquidados con un precio de Bitcoin por encima de los 109.000. Ahora, no nos enfoquemos en lo que todavía no sabemos y todavía no sucedió. Si vos tenés 60 u 80% de liquidez en dólares, en el precio actual tendrías que estar pensando en hacer una compra. Podés dejar que el precio desarrolle el patrón bajista, es decir, tomemos en cuenta un factor fundamental a la hora de encontrar una entrada o no encontrarla en un activo, que es el tiempo. Nosotros quizá idealmente tendríamos que dejar que pase un poco más de tiempo, 2, 3 días, y que el precio haga lo que tenga que hacer a partir de acá, pueda hacer un rango unos cuantos días y a partir de ahí encontrar movimientos alcistas. Entonces, si vos querés encontrar una entrada un poco mejor, o mínimamente dejar pasar el tiempo que tiene que pasar para que Bitcoin no rompa esta media de 55, estamos hablando de esta media naranja, y no caiga con fuerza, vos podés hacerlo, podés esperar 2, 3, 4 días que se desarrolle este valle rojo y ahí analizar hacer alguna compra. Ahora, el movimiento final para mí va a ser alcista, hacia los 104, hacia los 105 o hacia los $109.000, pero va a ser alcista. Un target exacto es imposible dejarlo, no tratemos de ser adivinos, como digo siempre, no podemos timear el mercado, no podemos saber exactamente a partir de qué precio va a subir, ni tampoco a partir de qué precio va a caer o hasta qué precio va a subir. Entonces no intentemos ser adivinos, porque lo único a lo que te va a llevar eso es a justamente la desesperación emocional y vas a terminar abandonando esto por intentar agarrar el mejor precio. Yo conozco un montón de gente que era muy buena interpretando movimientos, pero por querer estar siempre agarrando el último dólar, ya sea en la caída o en la subida, terminaban estresándose psicológicamente y abandonando el mercado, cuando en realidad, si simplemente se basaban en movimientos y no se basaban en agarrar el último dólar, podían haber sido muy rentables en esto. Por eso es que, repito, no tratemos de agarrar el último dólar. Nadie pudo, o al menos nadie de ustedes pudo haber comprado en 91.300, ni tampoco ninguno va a vender en el máximo que forma este rango, que no sabemos cuál va a ser. Lo que podemos hacer en función a la estadística, en función a las probabilidades y al patrón que tenemos, que es el precio sobre una zona de soporte, sin romper hasta ahora la media de 55, es dejar pasar 2 o 3 días, esperar a que el precio quizá retestee la zona de los 98.400 y ahí pensar en hacer alguna compra en un gráfico diario, la cual la vamos a tener que proteger cuando el precio de Bitcoin suba a los 104.000, 105.000 dólares. Cuando Bitcoin suba a esos targets, protegemos al precio de entrada, es decir, ponemos un stop loss en el mismo precio en el cual compramos y aseguramos, o nos aseguramos, mejor dicho, no tener pérdidas.
Repito, ¿quién tiene que hacer esto? Al menos para mí, en función a la gestión de capital que utilizo yo, la gente que tiene un 60 a un 80% en dólares. La gente que está muy expuesta en el mercado, esta subida que se puede dar en Bitcoin de acá a 2 semanas, 3 semanas, la tienen que aprovechar, pero para salirse ya sea de alguna cripto, aunque yo creo que las criptos no están para salirse ahora, sino que están para acumular, pero en Bitcoin, cuya caída no fue tan profunda como las criptos, podemos analizar esta subida para que la gente que compró en 54.000 o en 24.000, con mucho más sentido todavía, pueda vender en 104.000, 105.000, lo cual sería una venta para mí estupenda. La gente que todavía no tomó ganancias y viene comprada, reitero, desde los 24.000 o 54.000, esta subida les puede servir para tomar ganancias. Ahora vamos a hablar de las criptos, no obstante quiero antes mostrarles un patrón, el cual para mí en gráfico diario tiene bastante o puede tener bastante influencia, o al menos puede tener algo que ver con los próximos días en Bitcoin. Reitero, antes de que a alguno se le ocurra unirse a la comunidad, si te vas a unir, sabe que no voy a estar dando, porque mucha gente me lo está reclamando a veces en los mensajes privados, que no doy entradas en futuros todos los días. Gente, en la comunidad privada nosotros damos, a ver, vamos a repasar un poquito de qué se trata esta comunidad, ¿no? Damos entradas de vez en cuando, pero no puramente en eso, en la comunidad privada, en la cual somos cerca de 140 miembros, a los que les agradezco mucho por apoyar el contenido que hago. Ahora, si bien de vez en cuando publicamos alguna operación en futuros, no es el objetivo principal de esa herramienta. El objetivo principal es ir aprendiendo, confundiéndonos a veces, acertando otras cuantas. Evidentemente creo que tengo una mayor tasa de acierto que de errados, por algo es que estoy haciendo el contenido que hago, pero lo importante que es ir aprendiendo con el tiempo y que ustedes puedan hacer trading por su propia cuenta sin ver el video básicamente de nadie, ¿no? El objetivo es ese, que de acá a 6 meses, 7 meses, vos ni siquiera necesites estar en la comunidad porque ya tenés una base para poder operar por tu propia cuenta. Habiendo dicho eso, quiero que justamente aprendamos un poco ahora en los videos públicos y analicemos aún que otro patrón quizás similar al que estamos teniendo hoy en Bitcoin. Obviamente el patrón que les voy a dejar no es el más positivo, el más óptimo, pero es el único que coincide con la vela japonesa que tenemos en un gráfico diario el día de hoy y fundamentalmente con el posicionamiento de esa vela. Esta vela está en la media de 55 periodos, al igual que en el caso actual. Y si bien vemos que en el caso en el cual estamos analizando se dio una caída muy brusca, a partir de que vimos esa vela japonesa, también vemos que a partir de esa vela el precio de Bitcoin tuvo una subida, la cual en el caso actual no creo que suceda lo mismo, no creo que sea un patrón, un fractal idéntico al que tenemos hoy. No obstante, tenemos que entender primeramente que el hecho de que esta vela japonesa sea una vela alcista y verde nos deja demostrado que no tiene por qué ser una vela que sí o sí haga subir a Bitcoin. ¿Esto quiere decir que estoy diciendo que sí o sí va a caer el precio? No, en gráfico diario estoy alcista. Ahora, el peligro del movimiento que estamos teniendo, el peligro de esta vela es que mucha gente ahora se empieza a emocionar y empieza a querer abrir longs a 20x, dando por hecho que mañana vamos a estar en 109.000 y que el precio pueda ser tranquilamente algo como esto, un aproximamiento a esta zona, quizá por qué no hace los $7.000, para después caer. Esto es algo totalmente posible, gente, lo tenemos que entender, y si bien es verdad que yo proyecto que Bitcoin puede subir o puede ponerse por encima de los $106.000, no estoy diciendo que a partir de acá nos vayamos a los 130.000 o los 140.000. Y ahora quiero analizar el porqué de esta proyección, el porqué de este aviso para tener cautela, no para salir corriendo, no para huir despavoridos. A ver, pongámonos en contexto. Gráfico diario a los próximos 20 días es alcista. Ahora, si el precio sube, nada de apalancarse en long, nada de invertir más capital una vez que el precio haya subido, no. Se compra cuando cae, a medida que va subiendo o se protege o se vende, pero no se compra más entonces. ¿Las zonas actuales son zonas de compra? Sí. ¿Bitcoin se está acercando a una media de 55, lo cual puede incluso mejorar nuestra zona de compra? Sí. Ahora, quiero analizar algo en un gráfico mensual que quizá mucha gente lo está viendo, otra gente no. Y lo que quiero analizar es básicamente una cuestión que la podemos ver muy fácilmente sin tener que hacer un exhaustivo análisis de un gráfico mensual. Cada vez que venimos teniendo velas verdes en un gráfico mensual y tenemos alguna vela roja, esa caída por lo general se profundiza como mínimo hacia la media de 10 periodos. Acá otra vez lo mismo. Vela verde, una tras otra, bull run, bull run, bull run. Vela roja hacia la media de 10 periodos para después seguir subiendo. Acá lo mismo, 1, 2, 3, 4 velas verdes. Vela roja, caída a la media de 10 periodos, para después sí seguir subiendo. Acá lo mismo, otra vez, una vela verde tras otra, empezamos a tener velas rojas y caemos para apoyarnos en una media de 10 periodos. Entonces, en el caso actual tenemos algo quizá bastante parecido. Un par de velas verdes, vela roja, entonces esto tiene que ser una señal de alerta, pero fundamentalmente una señal
para no tener miedo si vemos alguna caída en un gráfico diario. Es decir, nosotros tenemos que ver estas cosas a veces para no entrar en pánico cuando vemos caídas en un gráfico diario, porque después vemos caídas en un diario y al no analizar o al no tener en cuenta un gráfico mensual, creemos que automáticamente vamos a seguir cayendo hasta el inframundo, cuando en realidad simplemente esto puede ser un aproximamiento hacia los 89.000, 88.000, como máximo 87.000, hacia esta zona en la cual el precio se tendría que encontrar con una media de 10 periodos para después seguir subiendo. Entonces, cuidado con creer que esta caída, la cual en un gráfico diario, y por eso les estoy avisando, porque esta caída en gráfico diario la vamos a ver como una caída un poco más abrupta. Entendamos que una caída en gráfico diario a los 87.000 sería una caída hacia aproximadamente esta zona. Entonces, si a partir de acá el precio nos cae este rectángulo, no sé si a partir de ahora, pero podría a partir de esta situación, algo así, nosotros entraríamos en bastante pánico y estaríamos pensando quizá en la finalización de un bull run. Como siempre les digo, un bull run está delimitado por un gráfico mensual, no por un gráfico diario, porque si un bull run estaría delimitado, determinado por un gráfico diario, en este caso estaríamos en un rango, incluso en un rango en el cual marcamos mínimos más bajos que los anteriores, entonces le podríamos decir a esto tendencia bajista. No obstante, esto sucedió en un contexto de bull run, en el medio del bull run en el cual simplemente tuvimos una pausa que se dio en forma de un rango bajista o de una tendencia bajista, llámenlo como quieran, para después seguir subiendo. Entonces, cuidado si se da algo por el estilo, cuidado si estamos unos pares de meses dando vuelta por estos precios y vos pensás que porque estamos por debajo de una media móvil, estamos finalizando un bull run, porque un bull run no lo determina un gráfico diario, lo determina un gráfico mensual. Y en un gráfico mensual, tranquilamente podemos ir a buscar los 85.000, 87.000, y eso, si vos pensás que es para irnos todavía más al fondo, porque acá lo que hace la gente es, cuando el precio sube, cuando el precio está cerca de máximos históricos, se empiezan a poner targets mucho más altos a los cuales estamos en la actualidad. Contrariamente, cuando el precio cae, la gente empieza a poner targets mucho más inferiores o muy inferiores a los cuales estamos actualmente o en ese momento, ¿no? Es decir, subimos a los 104.000 y la gente empieza a decir que automáticamente nos vamos a ir a 125.000. Y cuando caemos, como hoy por hoy estamos cayendo, entre comillas, ¿no? A ver, cayendo en un gráfico diario, a los 99.000 ya la gente empieza a poner targets hoy por hoy de 87.000. Entonces, ¿podemos ir a los 87.000? Sí. Ahora, si vos sacás apalancas a 20x en short, pensando que directo nos vamos a ir a los 87.000, muy posiblemente el precio suba, te liquide y después se le ocurra caer. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con pensar, primero, que el apalancamiento nos va a salir siempre bien y que lo podemos definir en un gráfico diario, porque eso no es así. Un apalancamiento o una posición en apalancamiento no lo podemos definir en gráfico diario, lo tenemos que definir en gráfico de 4 horas. Y segundo, cuidado, mucho cuidado, con pensar que en un gráfico mensual, que el precio tenga este movimiento sería la finalización de un bull run o de un ciclo alcista. Eso para mí no es así, para mí a Bitcoin le queda todavía subida y una pausa, una leve pausa a la media de 10 periodos no sería nada raro, no sería nada que no haya pasado anteriormente, ni a lo que le tengamos que tener miedo o salir corriendo despavoridos. Entonces, gráfico diario, mantengo mi proyección, media de 55 periodos, seguimos en una estructura alcista y acá lo importante no es saber qué va a suceder en el futuro, acá lo importante es saber cuándo entrar al mercado, porque si vos entraste al mercado en los máximos anteriores, está mal. Si vos entraste incluso en los 102.000, está mal. ¿Por qué? Porque en gráfico diario recién hoy estamos teniendo entrada, no estábamos teniendo entrada hace unos días. Y si bien es verdad que no nos olvidamos, porque acá tenemos proyecciones cerradas y proyecciones correctas. Nosotros cuando el precio estaba haciendo esto, rompiendo este máximo y manteniendo, yo acá tranquilamente dije que sin problemas esto era alcista. Ahora, era alcista para abrir alguna que otra posición con un capital muy reducido en apalancamiento e ir a por todo, e ir a por algún movimiento alcista en apalancamiento, no en gráfico diario. En gráfico diario siempre tenemos que comprar sobre soportes, porque un gráfico diario es nuestra temporalidad principal y no podemos comprar en un gráfico diario en cualquier precio o en cualquier zona del mercado. En gráfico diario se compra sobre una media de 55 en la cual hoy estamos posicionados. Entonces, hoy sí hay entrada en gráfico diario. Que el precio pueda hacer algo así para después subir, perfecto. Igualmente para mí es una entrada en gráfico diario, aunque vuelva a caer en los 95.900. Tomemos noción de las temporalidades, no me canso de decirlo. Si bien es verdad que próximamente se viene un video importante y muy extenso sobre las temporalidades, porque es en lo que más falla la gente, en una cuestión de temporalidades y en una cuestión de división de capital. Esas son las dos cosas o los dos aspectos en los cuales la gente todavía creo que tiene mayor ignorancia en el trading. Ubiquémonos en temporalidades y cuando digo esto,
Quiero decir que si en un gráfico diario es alcista, no lo estoy dejando alcista de hoy para mañana, lo estoy dejando alcista de hoy a 20 días. Y esto quiere decir que Bitcoin puede hacer esto, después subir y la proyección sigue siendo válida y sigue estando vigentemente alcista. Gráfico de 4 horas, repito, ¿podemos tener algún movimiento así, de este estilo? Sí, ahora para mí no va a ser para seguir subiendo, al menos yo no voy a estar entrando en long. Si vos querés abrir algún short acá lo podés hacer, sí puede ser para encontrar algún movimiento bajista y acá puedo ahí sí debatir si abrir alguna posición en long. Sí o sí para mí ese long tiene que ser con un 5% o menos de nuestro capital total y a máximo 5 o 6x, no más de ese apalancamiento. El ADX tendría que salir idealmente por debajo del punto 23 y todo este trayecto, todo este momento que es tiempo, todo esto que estoy marcando acá es tiempo que va transcurriendo en el precio de Bitcoin que nos puede llevar incluso hasta el 6 de febrero, el precio lo que puedo hacer es algo así y ahí sí pensar en alguna posición en long. Y si ustedes me preguntan de qué estoy hablando, bueno, algo muy parecido a esto, ¿no? Acá también veíamos un precio el cual no quería seguir cayendo a priori. Ahora, cuando vemos que se pone por encima de la media, no sube rápidamente, no la rompe rápidamente, tenemos una DX el cual todavía no se colocó por debajo del punto 23. Bueno, ahí tenemos que esperar justamente eso, que la DX se ponga por debajo del punto 23. Si nosotros esperamos eso, se nos iba a estar pudiendo dar esa caída y esa futura, ahí sí, entrada en long, entrada al alza, especulando que el precio de Bitcoin va a subir. Entonces, conclusión para gráfico de 4 horas, dejemos que la DX haga por debajo del punto 23. Gráfico diario alcista, si bien es verdad que en gráfico de 4 horas podemos perfeccionar la entrada en las próximas horas, es verdad, podemos en las próximas horas encontrar entradas, encontrar esos gatillos finales más baratos, para mí, en un gráfico diario, alcista como mínimo hacia los 104.000 y como máximo hacia los 107.000 dólares. No tratemos de establecer targets, tratemos de establecer zonas de entrada y cuando el precio nos da la razón, protegemos al precio de entrada y listo, que a partir de ahí Bitcoin haga lo que tenga que hacer. Bueno, asunto cripto, las criptos cayendo, quizá teniendo un patrón diferente al de Bitcoin, mientras que Bitcoin está por encima de una media de 55. En muchas criptos en gráfico diario estamos teniendo una tendencia bajista, entonces esto es obvio, cuando Bitcoin cae las criptos caen de manera apalancada, es decir que si Bitcoin cae un 5%, las criptos te caen un 20%. Esto es normal, pasa seguido, pasa siempre en realidad. Entonces, para las criptos, yo lo que estaría haciendo es mirar un gráfico mensual, no un gráfico diario ni de 4 horas, no estaría tradeando criptos. Para mí en las criptos estamos en zonas de compras y si bien para la gente que generalmente las caídas los asustan, para mí estos momentos son para acumular criptomonedas, ya sea, a ver, Siacoin, Rey, Teta, Rey igual. Yo creo que en un mensual ya no está para comprar, pero sí quizá Teta, Ada Cardano, todos esos proyectos los cuales a vos te parecen interesantes, están en zonas para mí para acumular. ¿Quiere decir que tenemos que ir con el 100% de nuestro capital a comprar criptos? No, tenemos que ir con un 20% de nuestro capital, siempre dependiendo obviamente de la liquidez de cada persona, de la liquidez de cada inversor. Agarramos una porción de nuestro capital, compramos y si el precio sigue cayendo, compramos un poco más. Ahora, las criptos para mí en gráfico de 4 horas o en gráfico diario, analizarlas es en vano. Es en vano porque esto está sujeto a Bitcoin y yo creo que en gráfico diario es mucho más saludable operar Bitcoin que operar criptomonedas o altcoins. Veamos en el S&P 500 cómo se cumple la proyección que dimos. Esto lo dimos tanto en los videos públicos como en la zona de miembros. La gente que se unió al canal pudo disfrutar de este análisis y pudo aprovechar de las ganancias del S&P 500. Dejamos en claro que después de este mechazo el precio se iba a acercar a la media de 55 para subir. Nos acercamos a la media de 55 y a partir de ahí para mí lo que queda ahora es que se dé ese movimiento alcista que nos puede llevar tranquilamente a nuevos máximos en el S&P 500. Ahora, cuando estemos rompiendo máximos, cuando estemos rompiendo este doble techo, nada de ir a comprar el SP en máximos. El SP 500 se compra siempre que tocamos una media de 55. Lo dijimos acá cuando el precio estaba por debajo de esa media, pero igualmente dijimos no tengan miedo que esto no es ni la muerte de nadie. A ver, el precio muchas veces estuvo por debajo de la media de 55 y subió, por debajo de la media de 55 y vemos que subió. Acá también lo mismo, debajo de la media de 55 y subió. Entonces, eso también lo explicamos ese viernes 10 de enero. Estamos por debajo de una media de 55 y si recuerdan yo lo dejé alcista. Hoy por hoy, sobre una media de 55, la mejor zona de compra hubiera sido justamente sobre esa media, es decir, alrededor de los 5.975 y para mí lo que le queda al SP 500, si no es algún que otro aproximamiento a la media de 55, es una subida. Entonces, gente, si el video les gustó, se pueden suscribir, le pueden dar me gusta, como siempre digo. Si ustedes valoran el contenido que hago, su me gusta ayuda un montón, es totalmente gratis. Y si se quieren unir a la comunidad, en la cual, reitero, el contenido es educativo, el objetivo es aprender, siempre les advierto, no se metan si simplemente quieren encontrar entradas de short o long, porque no es un grupo para lucrar. Es un grupo principalmente para aprender y para que ustedes puedan tomar sus propias decisiones. Habiendo aclarado esto, les mando un saludo grande, que tengan buena semana, nos vemos mañana y chau.